Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no le permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Una de las cosas que más nos toca profundamente hoy es cómo el mal está tan arraigado en las personas, cómo llegamos a realizar cosas que nos parecen inauditas. Violencia al extremo, por ejemplo. Muertes, guerras violentas, matar por dinero o por el comercio de cosas que nos dan como un mayor ingreso, odio entre la gente. O sea que el mal ejerce su influencia también en el corazón de muchos.
es decir, de muchos en los que tienen como centro otras realidades diferentes, como por ejemplo la manipulación humana, el utilizar a las personas también para producir como medios de producción, el utilizar a la población para engañarla y subir a un poder y ejercer el poder como con cierto autoritarismo y buscando su propio provecho. El mal actúa. Y muchas veces estamos enfrente de él como sin esperanza, sin fuerzas, porque nos parece que nos envuelve tanto y la realidad parece tan grande que nada la podrá cambiar. Es un poco el ambiente en el cual se encuentra el Jesús de nuestro Evangelio. Cuando nosotros hablamos de espíritus inmundos, es todo eso precisamente, que actúa en el mundo y que se pone contrario a la acción misma de Dios, pero que sabe que su fuerza depende del engaño en el cual Él puede tener a las personas. Sí, presentarse como realidades que llaman al sacrificio de las personas mismas que lo realizan. Sacrificar, por ejemplo, el amor verdadero, sacrificar la posibilidad de construir un mundo como que nazca de la fraternidad, de la necesidad de que todos como que entremos en la misma dignidad. O sea que es un engaño que poco a poco cae, porque cuando se confronta con la realidad misma de todo aquello a lo cual se ha renunciado por aquello, se encuentra también la dificultad para sustentar la vida, para darle como un sentido y encontrarle como un equilibrio y una razón de ser. Sacrificar la familia por otras cosas que tal vez nos dan cierto placer o cierta alegría y momentánea. Es ahí precisamente en donde el mal tiene su influencia, su poder. El mal seduce, el mal agarra allí en lo profundo del corazón ambicioso, o en lo profundo del corazón que solo se mira a sí mismo, o en lo profundo del corazón que busca tan solo su propio placer, una especie de egoísmo en el cual nos encerramos. Eso es estar poseído muchas veces por el mal, por la influencia del espíritu seductor, el espíritu que nos lleva a no ver más allá simplemente de nosotros mismos y encerrarnos en un cierto mundo que no abre la posibilidad a la presencia del otro en mi corazón. Y es ahí precisamente en donde el Jesús tiene que trabajar, el Jesús tiene que ir a la búsqueda de hacer ver este engaño, de darse cuenta también de las consecuencias de todas esas acciones en que nos encierran sobre nosotros mismos. Hacer pensar, hacer reflexionar, tal vez ver la vida con mayor amplitud, ver las consecuencias de nuestros actos, escuchar el sufrimiento que eso engendra, el dolor humano que esas acciones crean en torno de nosotros. Lo más grave a veces de nuestros pecados es no ver cómo ese pecado tiene consecuencias también en la vida de alguien y va tal vez a colocar a los otros también en dificultad de creer muchas veces, ¿no? De que no pensemos en otro mundo diferente de este en el cual vivimos, un mundo que
está allí como llamando continuamente a aparecer, a cambiar, a ser transformado, ¿no? Y es por esto que el Jesús se presenta allí como alguien que viene a identificar bien cada cosa, a colocarla en su lugar. Y por eso el espíritu inmundo tiene miedo, porque va a quedar en evidencia de su falsedad, de su engaño. Y entonces no pueden hacer nada en frente de ese confronto al cual Jesús nos está llamando a cada uno. Es ahí en donde el Jesús del Evangelio aparece como aquel que cree en la posibilidad de lo humano y de lo que hay dentro de él, y de que queda todavía en el interior esa como ansia profunda de encontrar algo más que eso, simplemente a lo cual muchas veces él se agarra. El vacío que queda cuando no nos apegamos a cosas que son capaces de responder a ese reino que Jesús nos llama a vivir y en lo cual cada hombre va a sentirse plenamente realizado, en paz y con la conciencia de construir algo verdadero. Por eso todo el mundo tiene miedo de Jesús, porque Él tiene poder sobre esa influencia del mal en el corazón de los hombres. Y entonces es capaz de colocar las estructuras en dificultad. Y es capaz también de cuestionar muchas de las cosas que el mundo proclama, aplaude y reconoce como lugar tal vez de progreso y de avance de lo humano. Por eso, una de las cosas que le dice a este que acaba de ser curado y limpio y como alejado de todas esas angustias, de todas esas sufrimiento interno que provocaba esta influencia del mal en su corazón, le dices, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo Él ha tenido misericordia de ti, ¿no? Es decir, se ha acercado para manifestarle su amor. Eso es el punto de partida de todo acto que realza la fe también en aquellos que nos encuentran. El poder realizar en nosotros esa transformación, acoger ese Cristo que viene muchas veces para cuestionar eso que parece evidente. Todos tenemos que ser corruptos porque no se puede vivir de otra manera, ¿no? Podríamos decir. No, ir como a descubrir allí el lado en el cual Jesús es capaz de hacernos pensar de una manera diferente y comenzar a ser en nuestra vida testigos de la acción que Dios puede realizar en el corazón de cada uno de nosotros. Ve, vuelve a casa y cuenta tu historia, testimonio de todo esto. Haz un testimonio de lo que has vivido y muestra cómo en tu vida misma Dios puede actuar hacia una manera de vivir diferente y confrontando incluso el mundo en el que vivimos. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban de esto. Que Dios pueda hacer obras grandes en nosotros, que Él nos mire con misericordia y que Él sea capaz de transformarnos en su amor y hacernos realizar actos dignos de su presencia y de nuestra relación que vivimos con Él. Que Él expulse muchos demonios de nuestro corazón, que Él cambie muchas orientaciones a veces que están así como en acuerdo con el mundo, incluso hasta dentro del espacio de lo legal, pero tal vez en contra de la humanidad misma, de mi propia persona y de
ese reino que Jesús quiere engendrar. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque seamos testigos de la acción de Dios que Él realiza en